mejores son dos que uno. Fuerte, mis hermanos, no los escucho, Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará ¿a quién? A su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, ¿qué? No se rompe pronto. Amén. Muchos hemos escuchado, ¿verdad?, esta porción de la palabra. Yo les quisiera leer en una traducción del lenguaje actual que es un poco más entendible y para que podamos entender un poco más de lo que el rey Salomón era lo que quería expresar en esta porción de la palabra. Amén. Y dice, la verdad más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se va a morir de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es tan fácil derrotarlas. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que resalta el rey Salomón en esta porción de la palabra? Es algo muy importante y es la unidad, mis hermanos. Y la unidad lo vemos en todas partes, mis hermanos, cuando nosotros, la mayoría que estamos casados, que tenemos un matrimonio. ¿Qué pasa? Pues cuando estamos juntos, cuando somos dos, estamos en un mismo sentir. Las cosas se vuelven mucho más sencillas. La crianza con nuestros hijos, es más fácil, las responsabilidades que tenemos son compartidas, hay con quien compartir los triunfos, hay con quien compartir las alegrías, las tristezas, las derrotas. Y la familia, ¿qué pasa, mis hermanos? La familia se vuelve más fuerte. Y también lo vemos de la misma manera, no solamente como matrimonio, también lo podemos ver en el área secular, en nuestro trabajo. Cuando trabajamos en equipo, mis hermanos, es más fácil, es menos trabajo, las cosas salen mejor. En nuestra escuela, ¿qué pasa a los jóvenes, no? Cuando hacen el trabajo solos, a cuando lo hacen en equipo, es más fácil, es menos trabajo, ¿no? O también con nuestras amistades, es un apoyo. Es una ayuda y lo podemos ver en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida, que siempre es mucho mejor tener ayuda y ser más dos o tres. Pero también la palabra de Dios, mis hermanos, lo muestra que desde el principio, mis hermanos, en la creación, Dios mismo actúa en unidad. Y lo hemos visto porque el Señor actuó en Trinidad. Vemos en la creación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando. Y también lo podemos ver cuando dice la palabra que Dios creó al hombre. Dice que Él lo puso en el huerto, lo plantó en el huerto del Edén. Pero ya después de que creó todas las cosas, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le hizo una ayuda idónea, dice la palabra, que lo ayudara, que lo acompañara. Y entonces esto no solamente lo vemos en la familia, en el matrimonio, en las áreas seculares, sino cuánto más importancia tiene la unidad como iglesia y como hijos de Dios, mis hermanos. Porque si lo vemos en el área secular, en nuestro matrimonio, en la escuela, en nuestras relaciones, cuánto más, mis hermanos, es importante la unidad como hijos de Dios y como congregación. Amén. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, mis hermanos, él lo menciona de esta manera y dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que entonces nosotros como iglesia, como congregación, somos un cuerpo y Dios nos ha hecho un cuerpo. ¿Para qué? Para que trabajemos y vivamos en unidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Somos un cuerpo, pero ¿qué vemos en nuestro cuerpo natural, mis hermanos? Tenemos muchos miembros, pero ¿seguimos siendo uno o somos varios? Somos uno solo, mis hermanos.
Y así de la misma manera, somos muchos. Aquí, ¿cuántos somos? 70, 80 personas, pero seguimos siendo un cuerpo. Y es un cuerpo en Cristo, amén, mis hermanos. Y vamos, si me gustan acompañar ahí a Efesios, por favor, en el Nuevo Testamento. Vamos a darle lectura, mis hermanos. En Efesios capítulo 4. Me regalan un amén, mis hermanos, cuando estén ahí. Vamos a darle lectura del verso 1 al 6, amén. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Ya estamos ahí? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual, ¿qué dice? Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Que así como el apóstol Pablo lo mencionaba en Corintios y nos decía, bueno, ¿cómo es esa unidad como hijos, como pueblo del Señor? Él lo asemeja con un cuerpo natural. Pero ahora vemos que el Señor nos ha llamado a formar parte de ese pueblo y de ese cuerpo, pero no por méritos propios, porque usted va a decir, bueno, pues yo estoy aquí, entonces ya me agrego aquí a la obra de Ojo de Agua, o yo me agrego aquí a la obra de visión celestial. No, mis hermanos, el Señor es el que ha hecho esto, porque Él es el que por su gracia nos ha hecho parte de un cuerpo y parte de su iglesia. Porque ¿qué hicimos, mis hermanos? Ustedes dijeron, yo voy a ir acá. No, mis hermanos, dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros, Él fue por nosotros, y ahora Él es el que nos añade, nos agrega a ese cuerpo, a formar ese cuerpo de Cristo. Y no hicimos nada, mis hermanos, para merecerlo, todo fue por gracia. Y vemos ahí en el capítulo 1 de Efesios, mis hermanos, no lo busque, pero lo que hemos recibido, mis hermanos, de parte de Dios, dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos adoptó para ser hechos hijos suyos, nos redimió y nos perdonó nuestros pecados, nos reveló su voluntad, nos dio una herencia y nos selló con el arras de su Espíritu Santo. Por lo que, ¿qué vemos, mis hermanos, en esta porción de la palabra? Porque la unidad a la que Dios nos ha llamado, mis hermanos, no es la unidad en la que usted dice, yo estoy aquí, o yo me uno con mis hermanos porque ellos me caen bien o porque me siento afín con ellos. La unidad de la que Dios está hablando es la unidad que ha hecho el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque Él es el que dice que Él nos escogió, o sea, no porque nosotros hayamos querido. Él fue el que nos adoptó, nos compró, Él fue el que perdonó nuestros pecados, Él fue el que nos reveló su palabra, Él fue el que nos ha dado una herencia, y ahora con esa herencia es que nosotros tenemos un sello de su Espíritu Santo que nos hace formar parte del pueblo de Dios. Y esa es la unidad a la que el Señor está hablando a su pueblo. Y ahora, ¿qué dice? ¿Qué nos une? O sea, ¿qué es lo que nos une como cuerpo? Dice la palabra que ahora tenemos una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y un mismo Padre. Y eso es lo que nos hace ser un mismo cuerpo, pero con muchos miembros, y así lo sigue diciendo, y lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo en Romanos. Pero ahora dice que así como un cuerpo normal tiene muchos miembros, así, mis hermanos, el cuerpo de Cristo también no está formado por un solo miembro. Así como nuestro cuerpo dice, yo tengo manos, yo tengo ojos, yo tengo pies,
Así también el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, pero entre todos esos miembros, mis hermanos, somos un solo cuerpo. Por lo que el ojo no podría decir, no, pues yo por ser ojo no soy del cuerpo. O la oreja, ¿no? Porque no soy no soy ojo, pues no soy parte del cuerpo. Porque vemos, mis hermanos, en lo secular de nuestro cuerpo, ¿qué pasaría si no tuviéramos un ojo o una oreja? Habría una deficiencia en nuestro cuerpo. No podríamos caminar, no estaríamos sanos. Entonces no podemos decir nosotros, decirle a la oreja o al pie, no te necesito. O a la mano tampoco, no me eres necesaria, porque necesitamos, porque son importantes, son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo y también son importantes, mis hermanos. Y vamos ahí a 1 Corintios 12, por favor. Ahí atrásito, por favor. Vamos a darle lectura al verso 4, del 4 al 7, mis hermanos, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? El apóstol Pablo está mencionando, como ya lo habíamos dicho, él está haciendo una semejanza con el cuerpo natural, con el cuerpo de Cristo. Y sabemos, mis hermanos, que ese cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros. Pero ahora nos está diciendo que cada uno de esos miembros tienen una función. El ojo nos sirve para ver, el pie nos sirve para caminar. Ahora en el cuerpo de Cristo dice que tenemos funciones, mis hermanos. ¿Y cuáles son esas funciones? El Señor ha dado dones, el Señor ha dado ministerios y el Señor ha dado diversidad de operaciones, mis hermanos. Y no podemos decir, no, porque a lo mejor el Señor nada más le dio a los ministros, al pastor, a los preparados. No, mis hermanos, la palabra de Dios dice que nos ha dado a todos, nos ha repartido a todos. Nadie en esta obra puede decir que no tiene un talento, que no tiene algo, un don que el Señor le haya dado. Porque no ha sido para nada más para ciertas personas. Y eso que el Señor nos ha dado, mis hermanos, dice la palabra que lo ha puesto para provecho. ¿Pero para provecho de qué? ¿Qué quiere decir para provecho? Para que nos sintamos más y para que digamos, yo tengo acá el don de sanidad. No, mis hermanos, eso es para que, ¿qué? Para que lo pongamos en servicio a los demás, mis hermanos. Para que lo pongamos a trabajar. Y todos tenemos un don, tenemos un servicio, tenemos un área. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando entonces no reconocemos esa área que tenemos? No la vamos a poder poner en servicio. O a veces dicen, pues es que yo no tengo nada. Yo mejor me quedo aquí en la esquinita y veo cómo los demás trabajan. Hay un área, hay una función, desde el que predica, mis hermanos, hasta al que hace el aseo. Esa diversidad de operaciones, mis hermanos, los dones conocemos, la diversidad de dones, los ministerios, hay apóstoles, profetas. Pero la diversidad de operaciones es toda aquella actividad que se pone en la iglesia del Señor. Y aquí hay muchas personas que están sirviendo en esas áreas. Hay muchas áreas en las que pueden servir, en las que pueden apoyar. ¿Para qué? Para el bienestar de la obra, mis hermanos. Y vamos rápido a ver una ilustración, mis hermanos, si me acompañan ahí en Éxodo, por favor. En Éxodo capítulo 17, está en el Antiguo Testamento, mis hermanos, hasta adelante.
Vamos a darle lectura en el verso 8, amén. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 17, versículo 8, vamos a darle lectura hasta el 16, amén. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Pues vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de esta historia, mis hermanos. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, tenía poquito que acababa de salir y iban camino a la tierra prometida. Y se habían encontrado, dice la palabra, que enfrente del Mar Rojo, mis hermanos, habían estado atrapados frente al Mar Rojo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo abrió y los permitió pasar en seco. Después dice la palabra que llegaron al desierto de Shur, y les dio sed. Y dice la palabra que no encontraron agua, solo encontraron un agua que era amarga. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se las endulzó y siguieron más adelante caminando, mis hermanos, y tuvieron otra vez hambre y sed. Y el Señor dice la palabra que les dio pan del cielo, les dio maná. Y volvieron, dice la palabra, a quejarse, a tener sed, se acordaban de lo que habían comido en Egipto, mis hermanos. ¿Y qué hicieron? Y se quejaron, y dice la palabra que ellos murmuraron y dijeron, bueno, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? Y dice la palabra que aún en medio de eso, el Señor dice que sacó agua de la roca y les dio de beber. Y aún en medio de todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían pasado, ellos dudaron que el Señor estuviera con ellos. Y vemos cómo con esas características, mis hermanos, se llegan a este desierto de Refidim, donde ellos llegan cansados, hambrientos, sedientos, mis hermanos, en un lugar como el desierto, que es un lugar que es pues muy hostil, mis hermanos. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Estaban rodeados de peligros, estaban rodeados de enemigos que no quería que llegaran a la tierra prometida. Y esos enemigos querían destruir al pueblo de Dios. Y uno de esos enemigos, mis hermanos, dice la palabra que era Amalec. ¿Y quién era Amalec, mis hermanos? ¿Alguien se acuerda de quién era Amalec? Amalec, mis hermanos, dice la palabra en Génesis 36, no lo busquen, mis hermanos, que un hijo de Esaú que se llamaba Elifaz tuvo una concubina, mis hermanos, y esta concubina se llamaba Timna. Timna le dio a luz a un hijo y este hijo fue Amalec, mis hermanos. Y recordemos que Esaú fue el hermano de Jacob y tuvo que separarse, porque recordemos que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él despreció su bendición. Y dice la palabra que aunque después la añoró con lágrimas, ya no pudo hacer nada, fue desechado. Y de esta descendencia de Esaú
se fueron al desierto, y de Esaú vino esta descendencia de los amalecitas. Y vemos entonces que había un contexto con ellos, había cierto resentimiento, había cierto odio contra el pueblo de Israel. Y lo vemos, mis hermanos, ahí en Deuteronomio, porque Éxodo no nos da muchos detalles. Éxodo dice que salió al encuentro cuando estaban en el camino en Refidim, pero podemos ver aquí en Deuteronomio que dice en Deuteronomio 25, no lo busquen, mis hermanos, el Señor los manda que hay que exterminar a este pueblo, pero le dice, acuérdate, le dice el Señor al pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Hizo algo, dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, dice, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de ti. Y vemos aquí 3 características, mis hermanos, de este ataque que sufrió el pueblo de Israel. Y una de ellas, mis hermanos, es con este enemigo que dice que fue de una manera sorpresiva. O sea, ellos iban en el camino, iban caminando para su destino, pero dice que Amalec llegó y los atacó de una manera sorpresiva, como diciendo, aquí estoy y no vas a avanzar más. Y muchas veces esto también nos pasa como hijos de Dios. ¿Qué dice? ¿De qué manera? ¿Quién ataca a Amalec? Dice que atacó la retaguardia, a los que estaban débiles cuando el pueblo estaba cansado y trabajado. ¿Y qué representa, mis hermanos? Los débiles son los que muchas veces flaquean en su comunión con el Señor, los que no se están alimentando, mis hermanos, de la palabra del Señor. Muchas veces los que están siendo atribulados, ellos están cansados, están débiles, y vemos que tampoco tuvo ningún temor de Dios, porque vemos que las naciones que estaban vecinas ahí alrededor del pueblo de Israel, dice que ellos temían porque veían todo lo que todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que Amalec no tuvo temor. Él no tuvo temor de meterse contra el pueblo del Señor. Y dice que él se metió contra el trono de Jehová. Pero mis hermanos, esta primer batalla que el pueblo tuvo que pasar, mis hermanos, en aquel desierto, vemos la actitud, mis hermanos, de unos hombres que creyeron, mis hermanos, a la palabra del Señor. Y vemos ahí cómo fue la reacción de Moisés, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice que la reacción fue inmediata y le dijo a Josué, levántate y escoge hombres para que salgan a la batalla. Moisés, mis hermanos, era un hombre que había entendido su llamado, mis hermanos, porque recordemos que cuando él estaba en Egipto, ¿qué hacía él? Dice que él pensaba que las batallas se ganaban peleando, que las batallas se ganaban con espada. Pero después él entendió, porque cuando el Señor lo llamó, dice que aún él se sentía insignificante. Él decía, es que yo soy tartamudo. Y él no quería que Dios lo llamara. Él no quería hacer el propósito por el que Dios lo estaba llamando. Pero lo entendió. Y él entendió que Dios lo había levantado y que Dios lo iba a usar para el propósito que él tenía para su pueblo. Que era sacar a ese pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y él entendió, por eso su reacción fue inmediata y él se levantó y le dijo a Josué, júntame siervos, júntame varones, hombres valientes. Dice que vayan al campo de batalla a pelear contra los amalecitas. Mientras que hacía Moisés, dice, yo voy a estar en la colina, yo voy a estar en el collado y voy a estar clamando por la ayuda del Señor. ¿Y qué pasaba? ¿Qué dice la palabra? Que cuando estaba Moisés ahí en el monte, ¿qué pasaba, mis hermanos? Moisés se cansaba porque fue una batalla, no fue al principio y una batalla fue corta, fue una batalla larga. Y dice que cuando él estaba, después de varias horas, él se cansó y sus manos, dice que las bajaba. Pero ¿qué se daba cuenta? Que cuando Moisés dejaba de clamar, cuando Moisés dejaba de orar, el pueblo de Israel perdía.
y ganaba el pueblo de Amalec. Y Moisés llegó un momento en donde ya no podía. Pero vemos en ese collado, en esa colina, mis hermanos, que no nada más estaba Moisés y estaba el Señor. Y tampoco vemos que nada más estaba Josué en el pueblo, mis hermanos. Habían 2 hombres que estaban ahí con él en la colina. ¿Quién eran esos hombres? Estaba Uri y Aarón, mis hermanos, y vemos la historia y parecía que ellos no tenían ninguna función, mis hermanos, porque Josué, los varones iban a pelear, iban a hacerle frente al enemigo, Moisés iba a orar, pero ¿cuál era la función de Uri y Aarón? Parecía que no iban a hacer nada, mis hermanos, pero ellos se dieron cuenta que había una necesidad, mis hermanos. Entendieron que ellos podían hacer algo en aquel collado. ¿Y qué era? Ellos podían ver, porque el collado era una colina, ellos podían ver que cuando Moisés estaba intercediendo, el pueblo ganaba. Y se dieron cuenta. Moisés no les dijo, ayúdenme. No lo hizo. Ellos mismos, mis hermanos, se dieron cuenta que cuando Moisés intercedía, cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo ganaba. ¿Y qué decisión tomaron, mis hermanos? Ellos se levantaron y ¿qué hicieron? Le llevaron la piedra a Moisés y le detuvieron sus manos arriba. Y ellos se unieron, mis hermanos, tomaron la decisión de ayudar a ese siervo, de levantarle las manos a su hermano y unirse en esa labor para que el pueblo de Israel ganara. Era esa intercesión, porque no se trataba de tener las manos levantadas, era la intercesión y la oración, y ellos se metieron en esa misma labor. ¿Y qué resultado hubo, mis hermanos? Hubo una victoria, porque dice la palabra que Josué deshizo a Amalec a filo de espada. Y fue con la ayuda de esos 2 hombres, mis hermanos, que no vemos que no era ni el pastor, no era ni el líder, no era Moisés, no era Josué. Eran 2 siervos que tomaron la decisión, que entendieron que había una labor que ellos podían hacer. Y obtuvieron la victoria, mis hermanos. Amén. Vamos allá a 1 Corintios, por favor, mis hermanos, capítulo 12, en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Me regalan un amén cuando estén ahí. El versículo 21, mis hermanos. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 12, versículo del 21 al 25, amén. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Y qué podemos ver aquí, mis hermanos? Que no podemos, el cuerpo humano no le puede decir al dedo meñique, no te necesito, eres chiquito, no te encuentro utilidad y pues vámonos, ¿no? Te corto porque me estorbas. No, mis hermanos, todos son necesarios, y en el cuerpo del Señor, mis hermanos, pasa lo mismo. Muchas veces podemos decir, pues yo me siento muy insignificante, ¿no? Yo no predico, yo no oro, yo no tengo tal talento, yo no sé a lo mejor leer, no sé escribir. Moisés tampoco sabía hablar. Pero no podemos sentirnos insignificantes o que no somos importantes en la obra, porque todos no solamente somos importantes, mis hermanos, somos necesarios.
Es necesario que también entendamos que somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Por eso dice que en el versículo 25 dice, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros, porque todos somos necesarios. Porque, mis hermanos, el pastor necesita de usted, su líder necesita de usted, su hermano necesita de usted, mis hermanos. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Ur y Aarón no hubieran estado ahí con Moisés en la cumbre? Pues tal vez se hubiera cansado, mis hermanos, porque Moisés era un hombre como nosotros, tenía una naturaleza humana. Y no hubiera tal vez soportado hasta la noche, porque vemos en la palabra del Señor que la batalla duró hasta que se puso el sol. Y si esos dos hombres no hubieran estado ahí, tal vez Moisés no hubiera podido sostener sus manos arriba. ¿Y cuál hubiera sido el resultado, mis hermanos? No hubieran ganado la batalla, porque dice que sus manos se hicieron pesadas, mis hermanos. Y así de la misma manera, cuando muchas veces como iglesia no entendemos el lugar que Dios nos ha dado y no lo tomamos, mis hermanos, ¿qué pasa? Viene ese descontrol en el cuerpo, porque entonces, ¿qué pasa? La carga, ¿quién la lleva, mis hermanos? Una sola persona, o 2 o 3 personas, y no las 80, 90, 100 que forman esta congregación. Y a veces es más cómodo, mis hermanos, como hijos de Dios, pues que oren ellos, ¿no? Ellos que no tienen nada que hacer y les gusta orar, pues que oren, ¿no? O los que viven aquí cerquita, que oren. O ellos que ellos que les gusta servir, pues que sirvan. Eso es mucho más cómodo, mis hermanos. Pero entonces, ¿y los demás? ¿Qué pasa si no nos sirve las manos, si no nos sirve el ojo, si no nos sirve la oreja? Pues el cuerpo no funciona, mis hermanos. Estamos enfermos. No se puede caminar. No se puede vivir porque hay una necesidad en ese cuerpo, porque hay una desaveniencia en ese cuerpo. Y ahora en esa cumbre, mis hermanos, Aarón y Hur entendieron el lugar que tenía Moisés, pero también el lugar que ellos tenían para ayudarle a él. Y se unieron, mis hermanos, a él con un mismo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ganar la victoria, mis hermanos, porque se dieron cuenta que si Moisés se decaía, el pueblo perdía, pero entonces yo soy parte de ese pueblo y entonces yo me voy a unir a este siervo de Dios para que ganemos la batalla. Y muchas veces, mis hermanos, eso es lo que el Señor traía en mi corazón cuando yo meditaba esta palabra. ¿Qué propósito tenemos, mis hermanos? A veces estamos en este lugar, pero estamos por estar, hacemos por hacer. ¿Cuál es tu propósito? Estamos unidos como pueblo en el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Pregúntate en tu corazón, ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué es domingo y tengo que venir? Porque si no vengo me va a marcar el pastor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué soy oreja? ¿Por qué soy ojo? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi pie? ¿Está todo mi cuerpo aquí? Y muchas veces no lo hacemos, mis hermanos. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, dice que ellos tenían todas las cosas en común. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenían un mismo sentir, que pensaban lo mismo, iban para el mismo lado, perseveraban unánimes en las cosas del Señor. Tenían un mismo objetivo. Las empresas, mis hermanos, en donde ustedes trabajan, entran y hay una misión y hay una visión. Porque hay un objetivo claro a dónde llegar.
Y como iglesia, mis hermanos, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el propósito que tenemos en común? Y muchas veces como iglesia, ¿qué pasa, mis hermanos? El ojo pareciera que el ojo va para un lado y el pie va para otro. Y entonces no caminan, no hay un avance, mis hermanos. Porque cada quien hace lo que quiere y porque cada quien tiene su mismo propósito, porque somos egoístas, porque queremos nuestro propio bienestar, porque estamos mirando nada más por lo nuestro propio. Y algo que yo podía ver, mis hermanos, es que el enemigo en medio de estos tiempos nos ha tenido muy entretenidos, muy distraídos con nuestras propias necesidades, con nuestros propios problemas. Y nos hemos olvidado, mis hermanos, de la obra, nos hemos olvidado de la necesidad de nuestro hermano, nos hemos olvidado de la necesidad de nuestro prójimo. Y muchas veces se ha detenido, mis hermanos, la obra. Hemos dejado de velar por el siervo de este lugar, mis hermanos. Moisés era ese líder que Dios había levantado y sus manos eran pesadas porque llevaba la intercesión de todo ese pueblo, mis hermanos. Y aquí también hay un siervo y tampoco es Superman ni superhéroe, mis hermanos. También necesita de un pueblo, también necesita de un Aarón y un Hur que estén ahí, su hermano que está al lado, también necesita a veces una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, que podamos tomar, mis hermanos, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, porque así vamos a ser uno, mis hermanos, así va a haber victoria. Vamos a volver ahí a Efesios, por favor, mis hermanos. Ahí en el capítulo 4 donde estábamos, amén. Y vamos a darle lectura, mis hermanos, en el verso 11, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de esos dones, de esos talentos, de esos ministerios que Dios ha dado? ¿Cuál es el propósito? Es edificar, es perfeccionar a los santos y es edificar el cuerpo de Cristo, pero no para un beneficio propio, sino para un beneficio de la iglesia, para que usted sea capacitado, para que usted sea nutrido, para servirles a los demás. Pero no nada más el que está aquí para allá, mis hermanos, también usted al que está al lado. ¿Cuál es la meta, mis hermanos? Dice que la meta es que conozcamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, que cada día lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto, mis hermanos? Es el Señor, que cada día nos podamos parecer más a Él, mis hermanos. ¿Para qué? Dice, hay algo muy importante aquí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, mis hermanos. Porque si nosotros llegamos a la altura del varón perfecto, vamos a ser maduros en la fe. Pero cuando no hay esa estatura, mis hermanos, dice la palabra que venimos a ser como niños. ¿Y cómo es un niño, mis hermanos? Que necesita lechita, que si no le damos lo que él quiere, ¿qué hace?
hace berrinche. Y eso no es lo que el Señor quiere como cuerpo de Cristo. Vemos el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, él les decía, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Dice, por cuanto hay contención, hay división entre ustedes. ¿Por qué? Porque ese pueblo, mis hermanos, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y había división en el cuerpo por cosas mínimas. O sea, ¿por qué? Porque sentían más empatía con el que les predicó, porque sentían más empatía con el que los bautizó. Pero no entendían que no es el siervo, es quien te llamó, es quien te añadió al cuerpo. A ese nosotros tenemos que seguir, a ese nosotros tenemos que buscar parecernos a Él. Y muchas veces, mis hermanos, somos como esos niños que hacemos berrinches y viene la división, vienen tantas cosas por cosas que son muy sencillas. ¿Por qué? Porque no hay una madurez en nosotros, porque el hermano me reprendió muy fuerte, porque el hermano entró, no se dio cuenta y no me saludó, porque me miró feo, por cosas tan pequeñas, mis hermanos. A veces hacemos una división tan grande. Y estamos mirando que mi orgullo, mi necesidad, porque me hirió mis sentimientos, porque hirió mis emociones, porque no hizo lo que yo quería, pero estamos mirando individual, yo, mi necesidad, y no la necesidad de un cuerpo que estamos formando, estamos siendo parte de un cuerpo. O sea, ¿a poco usted le va a decir al pie, ay, me caes bien gordo? A ver, hazte para allá. O no, mi mano está bien fea, está bien gordita, a mí no me gustan mis manos. Y pues no, sácate, no te quiero. No, mis hermanos, al contrario, nos pegamos en la mano, en el dedo, y aunque esté gordito y no nos guste, nos duele. Ahí en Efesios 4, mis hermanos, en el versículo 2 y 3, mis hermanos. Dice la palabra que debemos de procurar siempre la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mis hermanos. Y podemos ver, como vimos en el principio, que la unidad no depende de nosotros, no depende de la empatía, no depende de las reuniones de los domingos. La unidad es del Señor, es del Espíritu Santo que nos compró, que nos redimió. Él es el que nos ha formado como cuerpo. Pero ahora sí tenemos una labor como miembros de ese cuerpo, y es procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué va a pasar aquí, mis hermanos? ¿Qué veía yo en esta parte? Que entonces como cuerpo, cuando no hay paz, es cuando va a haber un cuerpo dividido, mis hermanos. ¿Cuándo qué, mis hermanos? Cuando hay contiendas, cuando hay murmuraciones, cuando hay desacuerdos. Y no los arreglamos con prontitud. A veces no podemos decir que la iglesia nunca va a tener problemas, porque siempre va a haber roces, siempre va a haber diferencias. Pero depende de nosotros, mis hermanos, que lo arreglemos con prontitud, que seamos solícitos en guardar ese vínculo de la paz. Que yo entiendo que no puedo desechar a mi mano aunque me caiga mal, ¿no? Aunque no me guste, porque es mi mano. Entonces, yo tuve un roce con la mano, me pegó sin querer, ¿no? Y entonces, pues digo, ay, esta mano, ¿no? Pero es mi mano. Y yo me voy a poner rápidamente a cuentas con ella, porque yo sé que soy parte de un cuerpo. Y como dice ahí la palabra, cómo vamos a guardar ese vínculo de la paz, mis hermanos. Ahí en el versículo 2, nos pone el apóstol Pablo unas características. ¿Y qué dice? Dice que esa unidad se va a mantener con toda humildad, mis hermanos. O sea, en lugar de ser contenciosos, murmuradores, de hacer tantas cosas, de hacer berrinches, de enojarnos, dice, mejor tú mantente con toda humildad. ¿Y cómo me voy a mantener con toda humildad? Estimando a los demás como superiores a mí mismo.
No diciendo, no, pues yo soy más, o yo soy acá líder y te voy a mandar y tú te vas a sujetar. No, mis hermanos, yo me voy a considerar siempre inferior a mis hermanos. Los voy a considerar como superiores a mí mismo, porque yo sé que dependo de ellos, que me son necesarios, que son importantes en mi cuerpo, en el área donde yo estoy. Pero también sigue diciendo, dice con toda mansedumbre. ¿Qué quiere decir con toda mansedumbre? ¿Cómo dice la palabra que era Moisés? Dice que era un hombre muy manso, el más manso de toda la tierra. ¿Y qué quiere decir esta mansedumbre? Que tiene que ver con la docilidad, mis hermanos, con ser suaves. A veces tenemos un carácter difícil, ¿no? O somos rudos, ¿no? Y a veces no lo hacemos con esa intención, ¿no? De tener una voz alta, ¿no? A veces el hermano Armando así habla y ya sentimos que como que ya nos regañó, ¿no? Pero así de alguna manera es su voz. Y no lo hace con esa intención, pero ¿qué pasa? No, ya el hermano ya me regañó y no, ya no voy a ir a la clase porque ya me levantó la voz. Eso es parte también, mis hermanos, de guardar esa unidad, esa completa unidad. Pero también dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y aquí a veces nos confundimos, mis hermanos. ¿Cómo yo voy a soportar a mi hermano? Pues aunque me caiga bien gordo, pero pues ni modo. Ay, me siento atrasito para no verlo. No, mis hermanos, esa palabra soportar quiere decir sostener, mis hermanos. Yo voy a sostener a mi hermano, aunque sea difícil de convivir, aunque tenga un carácter bien difícil, aunque tenga una voz bien ruda, pero yo voy a soportar, yo voy a aguantar a mi hermano, yo voy a cargar a mi hermano. Dice la palabra que sobrellevemos las cargas de los débiles. Yo voy a llevar las cargas también de mis hermanos, pero eso no lo vamos a hacer como una obligación, como una carga de decir, ay, tengo, pues, dice la palabra que tengo que amar a mi hermano, no, híjole, pues vente, te amo. No, mis hermanos, dice la palabra que lo hagamos con ánimo, con amor, mis hermanos. Ahí vamos en el verso 15 y 16, ahí adelante, mis hermanos, en Efesios, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué, mis hermanos? Su crecimiento para ir edificándose en amor, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando nosotros estamos en esa unidad, en esa perfecta unidad, mis hermanos, va a pasar algo como cuerpo de Cristo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice ahí lo que acabamos de leer? Va a haber un crecimiento, mis hermanos, pero un crecimiento no solamente va a decir, no, pues ya van a llegar 1000 personas aquí, mis hermanos. También va a ser una consecuencia de que haya unidad en un cuerpo, pero vamos a crecer en esa madurez, mis hermanos, para ya no estar actuando como niños fluctuantes, para ya no tener esas reacciones o ser esos inmaduros en las situaciones que se pueden dar como cuerpo. Pero esa perfecta unidad, mis hermanos, tiene que ser con alguien especial. ¿Y qué dice? Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, mis hermanos. ¿En quién tenemos que estar perfectamente unidos? Primeramente con la cabeza, mis hermanos. Porque nuestro cuerpo, ¿con quién está unido? Con nuestra cabeza. Y nuestro cuerpo va a hacer lo que diga mi cabeza. Y nuestra cabeza como cuerpo de Cristo, ¿quién va a ser? Va a ser Cristo. Pero dice, si nosotros estamos bien concertados y unidos entre sí, ¿con quién? Con Cristo. Que esa palabra concertado quiere decir bien formado, compuesto.
Dice, si nosotros estamos bien compuestos, bien formados con el Señor Jesucristo, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cuáles son las coyunturas? Esto que se une, mis hermanos, en el cuerpo, los tendones, los ligamentos. Tenemos que estar unidos por todas esas cosas. Pero que según la labor de cada uno que tenemos, mis hermanos, eso es lo que nos va a unir, que yo soy ojo para ver, que yo soy mano para tocar, para agarrar, que yo soy pie para caminar. Y tenemos que entender eso, que no caminamos en individualidad, que no caminamos con un propósito personal. Estamos aquí porque Dios nos ha puesto, porque a Dios le ha placido, porque Él ha puesto a los miembros en el cuerpo como Él ha querido. Así en nuestro cuerpo, nosotros no podemos decir que entonces el pie esté acá. Él nos dio un cuerpo humano como Él lo quiso formar. Y así en la misma manera en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado un lugar. Y tenemos que esforzarnos por llevar a cabo ese trabajo que Dios nos ha dado. Pero dice que va a haber una consecuencia, dice que vamos a recibir un crecimiento para ir edificándonos en amor, mis hermanos, para que podamos crecer y que podamos aprender a amarnos, mis hermanos. Porque no, por naturaleza, mis hermanos, no vamos a poder amarnos. Porque somos egoístas, porque nuestra naturaleza, nuestras emociones, nuestra carne muchas veces va a tender a levantarse, mis hermanos. Pero si nosotros estamos perfectamente unidos con Cristo, ¿qué va a hacer, mis hermanos? El amor que Dios tiene, ese amor va a fluir para todo el cuerpo. Y vamos a aprender a amarnos unos a otros, mis hermanos. Y el amor, ¿a qué nos va a llevar, mis hermanos? Nos va a llevar a perdonar la ofensa, a no guardar rencor, no guardar resentimiento, a no mirar a tu hermano mal, a no estar aquí, pero en tu corazón quisieras comértelo. Nos va a llevar a la misericordia, mis hermanos. El amor nos va a llevar a no estar mirando las debilidades de nuestros hermanos. A no estar mirando sus flaquezas. Nos va a llevar a realmente gozarnos con el que se goza, a sufrir con el que sufre, mis hermanos, a dolernos con el que se duele. Porque como les decía, a veces nos pegamos en una mano y aunque no nos guste la mano, nos duele, mis hermanos. Hay una reacción instantánea. Ay, mi manita, mi piecito me dolió. Pero ¿qué pasa como cuerpo? A veces, hermanos, la hermana tiene una necesidad de oración. Amén. Pero usted sabe, yo sé en mi corazón si nosotros oramos. Mis hermanos, este evangelismo, vamos a ponernos a orar. Pues que oren ellos que van a ir. Hay necesidad, vemos a nuestro hermano que está pasando una necesidad, una aflicción, mis hermanos, y no nos duele. No vamos ahí como Aarón y Uri, y vente, vamos, yo te voy a levantar tus manitas. Vemos sillas vacías, mis hermanos, y no nos importa, no nos duele. Si no vino, ese hermano le tocaba servir y no vino. Pero no nos duele. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no viniste? ¿Qué estás pasando? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas algo? Hay una persona que el Señor ha puesto, un líder para dar consejería. Pero a veces, mis hermanos, nosotros como cuerpo sí podemos ir y darle un abrazo. Que sienta que somos parte del cuerpo, que a lo mejor no podemos hacer mucho por su necesidad o cambiar las circunstancias, pero sí estamos ahí, que sí nos duele su necesidad, que no somos indiferentes.
Eso va a ser la diferencia, mis hermanos, como cuerpo de Cristo. Eso va a ser la diferencia allá afuera, que no nos vean y digan, ay, estos nada más son unos, porque a veces, ¿sabe? En el cuerpo de Cristo a veces nos duele, pero con nuestro hermano con el que nos juntamos, con el que nos cae bien, el que nos ayuda, el que nos bendice. Pero el que nos cae bien mal, con el que nos peleamos, con el que nos rozamos, a ver cómo le va. Con ese hermano, con ese es el con el que tenemos que ir y, hermano, aquí estoy. Estás pasando una necesidad. Yo creo que todos mis hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos una necesidad, pero ¿qué pasaría si todos estuviéramos clamando? ¿Qué pasaría si todos nos uniéramos? Si todos levantáramos las manos del que está cansado. El enemigo iría, mi hermano. El enemigo no prevalecería. ¿Sabe por qué el enemigo ha hecho tantas cosas y por aquí y por allá y en nuestra vida? Porque él sabe que si como iglesia somos fuertes, él no puede hacer nada. Pero que podamos, mis hermanos, tener ese amor. Ahí en Juan 15, mis hermanos, del versículo 12 y 13, dice, este es mi mandamiento. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Tenemos un gran ejemplo de amor, mis hermanos. El Señor Jesucristo dio su vida no solo por aquella generación, por sus discípulos, dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice, no hay amor más grande que que yo di la vida por ustedes. Entonces, ¿yo qué ejemplo tengo de amor? Que yo ame a mi hermano así como el Señor me está enseñando a amar. Que yo le diga, Señor, yo no puedo amar a mi hermano, me está costando, me está doliendo, Señor, pero ayúdame, yo no quiero sentir esto. Yo quiero amar a mi hermano, quiero procurar por mi hermano, para que salgamos adelante, para que salgamos victoriosos. Que en nuestro corazón haya ese sentir, que podamos entender, que Dios nos pueda revelar, mis hermanos, porque tal vez se escucha muy bonito el cuerpo, la unidad, pero que el Señor nos lo revele, mis hermanos, para que podamos entenderlo. Señor, revélame esto que es oculto, que no lo entiendo, para que yo pueda ponerlo por obra, para que yo verdaderamente pueda ser ese miembro de ese cuerpo tuyo, Señor, para que yo pueda ser un instrumento útil en tu obra, para que yo pueda servirte, para que yo pueda ser de ayuda a mi hermano. Y solamente el Señor, por eso dice, bien concertados y bien unidos con el Señor, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a ser unidos. Y es una necesidad muy grande, mis hermanos, que podamos entender nosotros y mirar la necesidad con nuestro hermano. Yo sé que a veces hay dificultades y somos carne y es difícil, mis hermanos, pero que podamos también ponernos a la brecha por un bien común, la obra, por el propósito de la obra. Que a veces, aunque venimos débiles y a veces sentimos que ya no podemos y decimos, Señor, ya no quiero, ya me voy, ya no puedo, Señor, ahí te dejo tus cosas. No, porque yo sé que ahí está un pueblo del que soy parte, que también me necesita. Y va a venir un crecimiento, mis hermanos, vamos a ser fuertes. Dice la palabra en Juan 17, mis hermanos. Dice, mas no ruego solamente por estos. El Señor Jesús estaba a punto de ser crucificado
¿Y qué dijo? Y levantó una oración al Padre, y su oración fue específica. Dice, no ruego nada más por estos 12, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes eran ellos, mis hermanos? Nosotros, mis hermanos. También estaba orando por nosotros. Pero ¿cuál era su oración? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros estamos en esa unidad con el Señor, porque dice, Él está poniendo un ejemplo, que ellos sean uno como tú, como el Padre y el Hijo son uno, que siempre caminaron con el mismo propósito, que siempre caminaron pensando lo mismo. Decía el Señor Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad, yo hago lo que me dice mi Padre. Así, mis hermanos, dicen esa misma unidad, así el cuerpo de Cristo tiene que caminar en esa misma unidad. Siendo uno, porque dice entonces que el mundo va a ver algo diferente en nosotros. El mundo va a ver el amor de Cristo, porque es el amor de Cristo el que nos va a llevar a amar su obra, a amar a mi hermano, y entonces el mundo va a saber que hay un amor que proviene de Dios. Y el mundo va a creer y no va a haber tanta necesidad de ir con palabras persuasivas a convencer a las personas. El mundo va a ver el amor de Jesús en nuestra vida y vamos a ser diferentes. Amén, mis hermanos. Amén. Démosle la gloria al Señor, mis hermanos. El Señor les bendiga.